Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. 1:08 minutos, bienvenidos a conversando con Emilio. Almorzando, estoy pensando en la comida. Conversando con Emilio en su versión radio. En la dirección de la estación, el licenciado Alexis Castro, en los controles Ángel Gómez. Sí. Quien les habla, Emilio Materán, CNP número 22133. Teléfono de contacto 365-2575. Hoy nos acompaña Andrés Tovar, él es ex dirigente de Primero Venezuela. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Emilio. Feliz tarde para todos los radioescuchas y para todo el equipo técnico que te acompaña acá en este prestigioso programa. Andrés, muchos temas que conversar contigo, situaciones locales, regionales, el tema de la alcaldía de Guatire, en fin, varios temas, pero quiero comenzar cuando te introduje como ex dirigente de Primero Venezuela. ¿Cómo llegaste a Primero Venezuela y por qué te saliste de Primero Venezuela? Te hago esta pregunta porque hay mucho movimiento ahorita en la política nacional, dirigentes yéndose de un partido para otro. ¿Por qué te fuiste a Primero Venezuela y por qué te fuiste de Primero Venezuela? Bueno, Emilio, fíjate, en primer lugar, nosotros llegamos a Primero Venezuela en la coyuntura del 2020. Nosotros siempre hemos creído en la participación, creemos que es la única vía para resolver todos los temas del país. Los sectores del G4, la mayor cantidad de partidos no querían participar. Nace esta nueva propuesta de Primero Venezuela y aterrizamos allí. Nos separamos porque no se cumplieron las expectativas. En mi caso, coordinaba el Estado Miranda hasta hace 2 meses que presentamos la renuncia formal al partido. Participamos en las elecciones del 2020, del 2021. En las del 2020 fui candidato a diputado, pero sin embargo creemos que como se llevó el partido a partir del 2021 no lo compartíamos y decidimos abrir nuevos caminos. Primero Venezuela fue un partido que surgió de una división de Primero Justicia. Así es. Y es liderado por Luis Parra y José Brito. Así es. Eso sigue siendo así en este momento. Sigue siendo así en este momento. 2 diputados de la Asamblea Nacional. Brito fue candidato a gobernador en el estado de Anzoátegui y Parra ha seguido ejerciendo su ejercicio parlamentario. ¿Dónde no te encontrabas en Primero Venezuela? Bueno, fíjate que a partir de la coyuntura de 2021, las elecciones de Barinas, nosotros no compartíamos el apoyo que se dio al candidato Claudio Fermín. Más allá de que se apoyaba la participación, creo que no se leyó bien el sentir de la gente y así lo demostraron los hechos. Fíjate que Sergio Garrido terminó ganando por paliza y el que peor terminó fue Claudio Fermín. Entonces creo que allí se cometieron errores, no se leyó bien el sentir de la gente y creo que eso está pasando todavía actualmente. La mayoría de los partidos políticos no está leyendo ni se está conectando con la gente. Ese rol que está cumpliendo uno de los líderes de Primero Venezuela, José Brito, es un rol que le corresponde a la oposición, el rol de investigar a los diputados de oposición de esa asamblea del 2005. Te pregunto. Yo creo que del 2015, perdón. El 2015. Yo creo que en principio habríamos que preguntarnos cuánto aportó la Asamblea Nacional del 2015 al país. Yo creo que quedó totalmente. ¿Tú fuiste diputado en esa época? No, yo fui director en la Asamblea Nacional. Okay. Estuve muy de cerca, conozco toda la gestión, pero la verdad es que ese periodo parlamentario no se legisló. Ahí más bien lo que provocó fue la salida, un experimento, digamos, que no tuvo ningún fin, salvo esta crisis económica que se agravó a partir de eso y de las sanciones. Parte de eso también, por eso nosotros convergemos en Primero Venezuela, porque no compartíamos las sanciones. Ahora, en el rol de José Brito, bueno, yo creo que le corresponde investigar a todo el que sea necesario, siempre y cuando esté en una comisión. Bueno, que le tocó investigar a los diputados que formaron parte de ese periodo y que lamentablemente son parte de esa oposición, bueno, eso, los hechos lo llevaron hasta allí, pues. Ahora, tú fuiste director de la Asamblea Nacional en esa época. ¿Qué opinas tú de casi 2.000 páginas de acusaciones que tiene ese informe de José Brito
contra diputados de oposición y manejo de recursos y un sinfín de cuestiones que están ahí mencionadas. Bueno, yo te puedo decir que cuando yo llegué a la asamblea, de verdad que encontramos, ojo, yo conocía la asamblea desde antes, porque era asistente parlamentario, y cuando llegamos a la asamblea en el 2020, bueno, una asamblea nacional en la parte física, la estructura física cayéndose, y había materiales allí para mantener la asamblea. Puedo decir con orgullo que la gestión nuestra fue de recuperar la planta física del edificio José María Vargas, el Palacio Federal Legislativo. Logramos mantener un poco la desidia que venía ya en camino de los últimos 2-3 años. ¿Qué pasaba? Esa gestión se basó en decir que no tenían los recursos, que tenían todo bloqueado. Sin embargo, allí habían recursos suficientes como para mantener en funcionamiento y en buen estado las partes físicas de la Asamblea Nacional. Ahora, en cuanto a la pregunta de los 2.000 folios o más, yo sí creo que esa Asamblea Nacional está en deuda con los venezolanos. De verdad que la gestión de Juan Guaidó fue la peor. Eso comenzó con la de Julio Borges. Pero debemos ir al origen de por qué la oposición venezolana está en el punto en que se encuentra hoy en día. ¿Y por qué piensas que fue la peor? Bueno, porque el tema de las sanciones agravó todos los problemas y Juan Guaidó se dedicó a recorrer el país vendiendo la ilusión a los venezolanos que íbamos a salir del gobierno de Nicolás Maduro a través de las sanciones, de la injerencia de Estados Unidos, cosa que no se cumplió ni estaba cerca de cumplirse tampoco. Ahora fíjate, tú fuiste parte por un tiempo de Primero Venezuela y sectores de oposición, sobre todo del llamado G4, proyecto Un Nuevo Tiempo. Ajá. Dicen que este partido pues le hace el juego al gobierno, que no es ninguna oposición y que sencillamente están ahí para dividir. ¿Eso es así? ¿Tú que estuviste dentro de Primero Venezuela? No, para nada. Yo lo que creo es que el G4 cuenta con un aparato comunicacional muy potente y todo lo que no sea el reconocimiento de la vía electoral o participativa, ellos van a boicotearlo y entonces surgen los linchamientos digitales, sobre todo en las redes sociales. Fíjate, ahorita tenemos una carta que enviaron 25 venezolanos a Joe Biden. Ahora dicen que son tarifados también del gobierno simplemente porque están pidiendo un nuevo diálogo o la reconstrucción del diálogo y el aliviamiento de las sanciones. Ahora fíjate, por cierto, nos están saludando desde España, Orlando Mudar, le mandamos un gran saludo. Orlando, si tienes alguna pregunta, por ahí también la puedes hacer por el Facebook, que estamos en vivo. Le recuerdo a las personas que también este programa, donde está hoy Andrés Tobar, colocamos una versión en YouTube, te pone ahí Conversando con Emilio, entrevista a Andrés Tobar y encuentra estas entrevistas y las otras que hemos hecho ahí en YouTube. Te decía, decías tú, mejor dicho, que esa Asamblea Nacional del 2015 no legisló. ¿Qué hizo entonces durante 5 años? Bueno, si te doy mi opinión personal, creo que se dedicó a chulear a los países que apoyaron ese gobierno. De verdad, porque lo único que tú puedes decir que nació ahí es el Estatuto de la Transición, que por cierto va en contra de los venezolanos. Porque insisto, es que el tema de las sanciones, es que el G4, ni Juan Guaidó, ni ninguno ha hecho un mea culpa. Terminamos también en el 30 de abril el golpe platanero. Y yo sí creo que un grupo de dirigentes venezolanos tiene una gran facultad para engañar a esa comunidad internacional. Porque varias veces le vendieron que tenían el control de las Fuerzas Armadas, que tenían el control del TSJ, que institucionalmente ya estaban posicionados para acceder al poder, pero no por la vía electoral, que es la única vía que nosotros tenemos, sino a través de la vía de la fuerza. Y eso al final no tuvo el resultado tampoco. Ahora, que no haya un reconocimiento de ellos en decir nos equivocamos hacia el país, bueno, nos deja muy mal parados, cada día peor. Yo te digo, yo no es que respaldo la gestión de Nicolás Maduro, porque de verdad que creo que ha sido una gestión bastante complicada en lo económico, pero por lo menos el gobierno da muestras de rectificación en algunos sectores, sobre todo en el sector económico. Entonces, bueno, si hoy le preguntas a la gente lo que quiere es que le resuelvan su problema, no le importa quién. ¿Contigo estás solo en esto o hay un grupo de dirigentes de Miranda municipales que se vienen contigo y se vienen para dónde?
No, bueno, mira, el 90% de la estructura de Primero Venezuela en Miranda nos acompañó en la decisión. Eso también es una decisión de las bases. Hubo muchísima desconexión de parte de la dirección nacional hacia el partido, no solo en Miranda, pues eso es un proceso que también viene permeando en varios estados del país, aunque no se haya hecho público. Nosotros lo hicimos de la manera más cordial, nos separamos, argumentamos las razones por qué nos fuimos y lo hicimos de esa manera. Sin embargo, el 90% de la estructura nos acompaña. ¿Hacia dónde? Bueno, nosotros creemos que es un momento de estar en el centro y hacerle propuestas al país, al gobierno, más allá de la coyuntura en la que estamos. Yo sí creo que tiene que ser críticas, pero con propuestas, críticas propositivas. Fíjate, aquí te preguntan José Castro desde Guatire. Esta intervención la está haciendo por Facebook Live. Les recuerdo que pueden escribir, estamos en vivo en Facebook Live, lo que quieran ver y escuchar al mismo tiempo esta conversación, conversando con Emilio, que tenemos hoy con Andrés Tovar. Y también nos pueden llamar al 365-2575 o mandar mensaje de WhatsApp por 0414-306-1837. José Castro desde Guatire, específicamente de La Rosa, dice: a los diputados de 2015 se les declaró en desacato y se eligió una Asamblea Nacional Constituyente. Quiere decir con esto pues que no se les dejó trabajar. Entonces no se les puede acusar de que no hicieron nada, porque bueno, se creó ahí una figura que se inventó el chavismo para neutralizar a unos opositores que ganaron en principio las 2/3 partes y después le quitaron los diputados de Amazonas, diputados que nunca fueron electos, por cierto, en 5 años más, que es lo que corresponde. Si había una irregularidad, había que elegir nuevamente a los diputados de Amazonas. Eso no se hizo nunca, y bueno, terminó el periodo con una asamblea en desacato y sin diputados del Amazonas. ¿Qué opinión te merece eso, Andrés? No, eso es verdad. Quizás hubo un paralelismo allí con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, pero insisto, hay que volver al origen de cómo llegamos hasta ahí. Fíjate que son errores tras errores de la misma oposición. Porque hoy tenemos la oposición desmembrada, fracturada, sin rumbo, sin una brújula. Bueno, producto también del 2015, fíjate, de esa elección donde se ganó exactamente las 2/3 partes de la asamblea, pero el incumplimiento de los acuerdos, porque hubo un violentamiento de un acuerdo que existía entre la oposición, porque el presidente del primer año debió haber sido Julio Borges y no Henry Ramos. Entonces, eso es producto de los propios errores. Ahora, el tema de los diputados de Amazonas, volvemos a algo que hablábamos afuera, es un tema político, no era un tema jurídico. Y obviamente, yo lo trato de expresarlo un poco más coloquial. Si tú llegas, a mí me dices, bueno, me llegas con una soga y una guillotina y me dices, bueno, aquí si quieres ver sangre, quita la guillotina, y si no está el mecate, bueno, yo busco todas las maneras de defenderme. Además, el llamado a la constituyente había sido de parte de la oposición. Yo creo que ese es uno de los errores más graves. De la oposición, quieren llegar al poder, acceder, pero no hay propuestas, no llegan todos sin un plan. Entonces pareciera que lo hubiesen agarrado, como dicen por ahí, con los pantalones abajo. El gobierno le compró la de la constituyente y no quisieron participar. Yo estoy seguro, convencido, de que allí en esa asamblea, si se participaba en la elección de la constituyente, se ganaba o se quedaba muy cerquita. Pero decidieron no participar. Ahora, aquí te escribe, fíjate, hay opiniones divididas, ¿no? Harold Hernández dice, también por el Facebook Live, nos dice: yo estoy con Andrés, aunque suene a cliché. Un gran amigo, Harold es un dirigente de Charallave, nos une una gran amistad, pero también nos unen las ideas, por cierto. Mientras uno, a pesar de que tenga divergencia o diferencias en la idea, permanezca la amistad, yo creo que eso es bien valioso. A Harold le tengo mucho cariño, mucho aprecio. Bueno, saludos a los que están por allá viéndote. Andrés, ¿has conversado con algún partido político del gobierno, de la oposición? Ustedes van a terminar tarde o temprano, pues es la obligación de un dirigente político darle liderazgo al grupo que lo sigue, y en esta Venezuela de hoy pues tienen 3 opciones: o fundan un partido, o se van con un partido de oposición, o se van con un partido de gobierno. Creo que son las opciones que hay. ¿Qué opciones han evaluado ustedes y si han conversado con otros partidos? Sí, bueno, mira, nosotros hemos sostenido cualquier cantidad de conversaciones. De hecho, hay ofertas que nos han dicho, mira, aquí le ofrezco aterrizaje a todo el equipo.
Sin embargo, nosotros no hemos tomado una decisión, estamos madurando lo que te estoy diciendo. Parte de las propuestas que queremos hacer, creemos que debe existir también y estamos propulsando la creación de un observatorio de políticas públicas, pero que no solo sea la crítica, que de allí nazcan propuestas, presentárselas en este caso a quien gobierna en Miranda, que es Héctor Rodríguez, que por cierto su primera gestión dejó mucho que desear, así lo decían la gente en la calle, sin embargo, bueno, logró la victoria. Hoy ya que tiene nuevamente la gobernación de Miranda, lo que hay es que apostar a que esa gestión sea positiva. Lo que nosotros debemos dejar a un lado como dirigentes opositores, los que tenemos liderazgo, es apostar al desastre para nosotros poder capitalizar un espacio. Yo sí creo que debemos impulsar, y no se trata de ser inocente en la política, Claro. pero sí creo que eso conecta con la gente de verdad. O sea, que yo no puedo apostar a que la gente siga muriendo de mengua para yo querer acceder al poder. Yo sí creo que hacemos una propuesta y si no las toman en cuenta tendremos todos los argumentos para decir, bueno, nosotros hicimos propuestas y no las escucharon. Y mira, aquí nos están escribiendo Marlene Quijada, abrazos directos, compadre, desde el Tigre, estado Anzoátegui. Mira, por allá nos están viendo desde el Tigre, estado Anzoátegui, para que vean la potencia, pues, también de las redes sociales. Andrés, y tienen ustedes una propuesta concreta, tienen propuestas de trabajo. Aquí mucha gente le está exigiendo a los partidos propuestas, ¿no? Y yo creo que eso ha sido uno de los grandes problemas de la oposición. La oposición se ha enfrascado más en tener una candidatura, en sacar a Maduro, y en montarse en planes, tú sabes, que han sido muy cuestionados por la opinión pública y no han presentado. Creo que la última vez que vi yo un programa de gobierno fue cuando Capriles fue candidato, no recuerdo ya en qué año, ¿no? Pero en cualquiera de los casos fue la última vez que se habló de un programa de gobierno con diferentes fases y tocado todos los sectores que tienes que tocar para un cargo de tanta importancia como es la presidencia de la República. ¿Ustedes han conversado de eso? ¿Han trabajado sobre algún plan regional o nacional o municipal? Sí, claro, justamente estamos creando una cantidad de propuestas, por lo menos nosotros creemos que Miranda debería ser declarada zona especial por la importancia geográfica y geopolítica del Estado, un puerto de aguas profundas. ¿Qué beneficio tiene eso? Porque esta zona de aquí fue declarada Guarena y yo pues no le he visto, como dicen, el queso a la tostada, más allá de lo importante que pareciera ser el decreto, pero no he visto que eso haya servido en realidad. Aquí hay 600 empresas que en algún momento existieron, de las cuales el 10% está trabajando. Entonces, no sé si estas declaratorias sirven para algo, Andrés. Bueno, quizás en la práctica todavía no, pero el hecho de que sea Miranda declarada zona económica especial abriría las puertas ahí a las inversiones. Creo que el gobierno está dando pasos también orientados hacia esa dirección. Si vemos cómo recibió la gente la entrega del Sanvil, la política que está emprendiendo con la devolución de muchas empresas expropiadas, cediendo nuevamente a la empresa privada la conducción de empresas, yo creo que el gobierno se dio cuenta, quizás tarde para lo que nosotros esperamos, de que esa es una política fallida. En estos días vimos una entrevista de Iris Varela hablando de las expropiaciones, que habían sido un error. Hay muchas fincas que están devolviendo a sus antiguos dueños o donde habían invasiones los están desalojando. Yo creo que esos son mensajes positivos, tanto para los inversionistas como para la gente en general, que los recibe con beneplácito. Fíjate, nosotros hemos hecho propuestas en el plan de emprendimiento. Creo que hay un gran nicho allí. La gente dejó de ser víctima y dio un paso al frente, a la vanguardia, y están emprendiendo de diversas maneras. Ahora, yo sí creo que eso hay que darle orientación. Nosotros estamos creando una propuesta que vaya acompañado, digamos, una especie de diplomado avalado por unas 2 universidades también. Que eso porque mucha gente le entregan dinero, yo tengo constancia de eso, y no saben al final cómo invertirlo. Entonces eso crea un problema también, porque tú tienes que saber cómo vas a hacer tus inversiones, cuál va a ser el modelo de negocio. En esa materia nosotros estamos trabajando varias propuestas para presentarlas al gobierno. Si las quieren implementar, bueno, bienvenido. Y si no, nosotros tendremos el argumento para decir, mira, nosotros presentamos esto. ¿Y tú crees que el gobierno tenga esa madurez, a pesar de los 23 años de chavismo que ha tenido,
de aceptar propuestas que vengan de sectores que no son los suyos propios? Bueno, es que depende de qué sector la haga. Nosotros no Porque es que no he visto la primera, por eso te digo. Claro, pero es que yo creo que debemos seguir apostando a eso, más allá de nosotros no estamos en un extremo radical, no, esas son propuestas que van dirigidas para el éxito de la gente, no está politizada, digamos. El problema es que gran parte del gobierno y de la misma oposición politiza todo. Entonces yo creo que, sí creo, hay que repolitizar al país, porque hoy los partidos políticos, incluyendo al PSUV, la gente ha perdido muchísima credibilidad en ellos. Pero despolitizar el tema de las propuestas y las políticas públicas, eso hay que despolitizarlo. ¿Tú crees que se logre? Te pregunto porque, mira, Andrés, aquí yo no veo a nadie del gobierno y de los partidos tradicionales que esté pensando en el país, ¿vale? Aquí todo el mundo está pensando en sus propios intereses y eso es lo que tiene al país. Como si aquí hubiese alguien verdaderamente, que es un patriota no es alguien que te está hablando todo el día de Simón Bolívar, un patriota es alguien que dice en algún momento, mira, si yo hago esto, el país va a ser el primer afectado. Y entonces, bueno, tomar decisiones en función también de los intereses. Estamos claros que en la política hay intereses, pero es que aquí se ha dejado de pensar en el país desde hace mucho tiempo y mira dónde estamos. Por supuesto que sí, Emilio, pero justamente, si nadie da el paso al frente, es difícil que esa ruta se pueda construir. No, ni siquiera estamos hablando de una tercera vía, pero justamente eso, lo que nosotros estamos orientando es a eso, a que la gente vire su mirada, que conecte con una propuesta diferente, que vaya más orientada hacia la resolución de los problemas de cada uno de los habitantes de los municipios, del estado y al final del país. Porque si nadie da el paso al frente, bueno, si no das el primer paso es difícil que venga el segundo. Ahora, fíjate, hay gestiones exitosas. Yo veo que aquí han iniciado gestiones varios alcaldes y debemos de dejar a un lado la predisposición que hay, esa negación de que si es un alcalde del chavismo, un alcalde opositor, se tenga que perseguir o negar que lo está haciendo con éxito. Creo que debemos tocar un poco el tema de Raciel Rodríguez, alcalde de Zamora. Yo creo que ha tenido una muy buena gestión en estos cortos meses. Pero también el de Carrizal ha tenido una buena gestión. Lo único que no es tan, digamos, apreciable a nivel de redes, a nivel comunicacional, pero ha tenido una buena gestión. El alcalde de Guarenas creo que también inició haciendo bastante arreglos al tema de Guarenas. El alcalde de Petare, hay que decirlo también, el tema de los buhoneros, como ahora sí puedes transitar por la redoma de Petare, y así vas viendo varios alcaldes del estado Miranda, donde se está viendo la gestión. Ahora, lo que debemos quitarnos ese estigma de poder decir, bueno, yo no voy a decir que este lo está haciendo bien porque es del chavismo, o este lo está haciendo mal porque es de la oposición. Yo sí creo que nosotros debemos orientar hacia allá esos pasos, como tú dices, para poder crear un centro político en que la gente voltee la mirada y decir, bueno, estos tienen otra visión de país. Andrés, vamos a ir a un corte de publicidad y al regreso, dentro de tu intervención, tú me hablabas que, bueno, que el gobierno se está viendo otra actitud con el caso del Sambil, que se lo devolvieron al sector privado, que están desalojando, y nombraste también, en otro orden de ideas, al alcalde Raciel Rodríguez, alcalde de Zamora. Pues resulta que el alcalde Raciel Rodríguez hizo un desalojo de un terreno y, bueno, hoy está siendo imputado. De hecho, hoy, en este momento, se encuentra en la fiscalía, en Los Teques, atendiendo una imputación que no sabemos hasta dónde pueda llegar. ¿Cuál es tu opinión sobre ese caso, si lo conoces, de cómo se ha manejado, de esa situación que desde el punto de vista político, desde el punto de vista legal, y cómo vislumbras tú que pudiera terminar esa situación? No me lo responda, vamos a ir al corte de publicidad. Le decimos a toda la gente que está con nosotros en Facebook que se vuelvan a conectar. Nos vamos a desconectar para las comerciales y después nos volvemos a conectar. Y a los que nos están escuchando, que ya regresamos en tan solo minutos más de Conversando con Emilio, hoy con Andrés Tovar, ex dirigente del partido Primero Venezuela. Ya regresamos.
A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. 1:37, estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con Andrés Tovar, ex dirigente de Primero Venezuela. Y les hago una pregunta al aire sobre el caso del alcalde de Guatire, Raciel Rodríguez, y les doy una primicia, pues acaba de ocurrir hace escasamente un minuto. La Asamblea Nacional acaba de aprobar que una comisión especial se encargue de investigar lo que han catalogado como crímenes municipales. Y esa comisión fue aprobada por unanimidad. Entonces, hasta llevarla hasta las últimas consecuencias, palabras textuales de Jorge Rodríguez. Eso quiere decir que en este momento, repito, se acaba de aprobar una comisión de diputados y diputadas que la conforman diputados del gobierno y diputados de la oposición en la Asamblea Nacional para investigar el caso de Guatire. Tu opinión sobre esto que está pasando, Andrés, y si conoces los intríngulis de esta situación. Bueno, Emilio, fíjate, los intríngulis no sabemos que es producto esto de un desalojo hecho por la policía municipal, aparentemente cumpliendo órdenes del alcalde Raciel. Sin embargo, habría que ver si allí se violentaron los derechos fundamentales de los ocupantes de ese terreno. Dicen diversas versiones, lo que he leído, que tenían un permiso del INTI, otros dicen que no, estaba dentro de la propiedad privada de un grupo textil, creo que fue lo que leí. Guatire Textil. Ok, no conocía bien el nombre, pero sí sé que era un grupo textil. Bueno, lo primero es que sería lamentable de verdad que se comenzara una persecución hacia, digamos, los alcaldes que pueden estar haciendo gestiones más o menos exitosas, que además, o sea, la Asamblea Nacional está en el derecho de investigar cualquier tipo de irregularidad que ocurra, donde sea. Sin embargo, bueno, tenemos que apostar a que allí se ejerza la justicia, que no se tome como un acto de persecución. Ahora, yo lo que no sé es si el alcalde actuó apegado a derecho. Eso sería lo que debemos también investigar o esperar que sea producto de la investigación. Por cierto que, bueno, vamos a mencionar algunas cosas que hemos estado investigando para ser lo más objetivo posible sobre ese caso. Y repito, si usted quiere opinar, puede hacerlo. Tenemos varias opiniones que nos están llegando por el Facebook Live y también lo puede hacer por el 365-2575. En primer lugar, entiendo yo, Andrés, que la empresa Guatire Textil tiene unos terrenos al frente de su negocio. Terrenos que son, según entiendo yo, de propiedad privada. Son de esta empresa. Ahí habían una cantidad muy superior a la que hay ahorita de personas que invadieron el terreno y que la empresa ha logrado sacar negociando con ellos. Eso quiere decir, un grupo de personas invadió y le pidieron una plata a Guatire Textil para salirse. Y hay gente que se ha venido saliendo y las investigaciones indican que Guatire Textil ha venido cancelando off the record dinero a personas para sacar. Y quedaban ahí 3 familias, creo que fue que han venido conversando. En cualquiera de los casos, muy pocas familias, que dicen, y esto sería la versión del gobierno, que arranca desde Diosdado Cabello, que es el que hace la acusación, que son terrenos otorgados por el INTI, el Instituto Agrícola del Estado, para la siembra, para la agricultura. Ahora, el detalle que yo veo es que eso es una zona industrial, que es una empresa, que es un terreno privado, que no ha sido expropiado. Entonces, ¿cómo este organismo entrega una carta agraria, o presuntamente entrega una carta agraria a un grupo de vecinos que no tienen la propiedad
y les entrega algo sobre una propiedad privada. O sea, el caso no han dado todos los elementos, públicamente no han dado todos los elementos que hay que tener en la mano para formarse una opinión. Por supuesto que no pudiéramos estar en desacuerdo quizás como actuó la policía, porque ahí vimos que hay personas mayores, que hay niños, pero tampoco podemos estar de acuerdo con el manejo ilegal de una situación, valga decir, de que el beneficio vaya para quienes invadan un terreno privado. Y para que la gente entienda esto, bueno, imagínate que alguien se le mete en su casa, y usted, bueno, para sacarlo tenga que darle dinero, ¿no? Son situaciones que hay que manejar con todos los elementos, ¿no? Con todos los elementos. Hasta donde nosotros conocemos, pues, esos terrenos no son del INTI, no entiendo cómo se entregaron, desconozco cómo se puede haber entregado o cómo se puede entregar, si hay algún abogado que pueda aclarar si se pueden entregar cartas agrarias sobre terrenos que no sean municipales o que sean del Estado, sin haber previo una expropiación, como entiendo que no la ha oído. En cualquiera de los casos, bueno, todo eso deberá darse a conocer en estas investigaciones que se están llevando a cabo. Pero, repito, Andrés, y con esto concluyo, para los que no estaban en sintonía, hace escasos minutos la Asamblea Nacional acaba de también aprobar por unanimidad la creación de una comisión especial que va a investigar este caso en Guatire. El caso lo saca Tarek William Saab en una citación que en su tweet, leo textualmente, dice: citado para ser imputado este lunes. No fue este lunes, pasaron para hoy jueves esa citación, en despacho fiscal el alcalde de Guatire, Raciel Rodríguez, a quien le fue captado un audio por el Ministerio Público dando la orden de derribar las casas de unos ancianos que fueron también detenidos en la acción represiva. Así lo describe, acabo de leer textualmente el tuit de Tarek William Saab. Tu opinión, Andrés, sobre toda esta situación y todos estos elementos que estoy haciendo mención. Bueno, fíjate, en principio hay una opinión jurídica que yo no la puedo emitir porque no conozco todos los elementos de base de todo lo que ha estado pasando. Entiendo que están investigando es el abuso de poder, en todo caso, pero eso pasaría ya a ser un problema más político que jurídico. Aquí estamos hablando ya está en manos de la Asamblea Nacional. Como tú lo acabas de decir, efectivamente acaban de designar una comisión de investigación sobre estos hechos. Y bueno, hay que apostar que esa investigación no tenga sesgo alguno. O sea, está conformada por diputados de la bancada opositora y de la bancada oficialista. Hay que apostar a que sea lo más objetiva posible, lo más independiente, digamos. Para aclararle a la gente que nos está escuchando, ¿qué significa que un problema es más político que jurídico? Bueno, en este caso estamos hablando de un alcalde en ejercicio. Habría que ver cuáles serían las medidas que se le impondrían a ese alcalde, resultando que en esa investigación se ha hallado culpable de algunos hechos. ¿Cómo se le va a imputar? Eso todavía lo desconocemos porque no sabemos al final de qué se le está imputando. Aparentemente es abuso de poder. Pero pasaría a ser un tema más político porque sería una decisión de si inhabilitan al alcalde en ejercicio, si hacen un llamado a elecciones, que pudiera terminar así, o no. Yo creo que eso todo lo estaría evaluando parte del gobierno, pues cuáles podrían ser los resultados de una medida que se tome en contra del alcalde. Pero fíjate que tenemos de buena fuente que ya en el PSUV están buscando, en el PSUV local, tanto en Plaza como en Zamora, o tanto en Zamora como en Plaza, están ya buscando candidatos, ya dan por hecho de que hay elecciones en Guatire. Bueno, no desconozco eso, pero si fuese así, yo creo que sería un error también, un mal mensaje, pero depende también desde el punto que se observe, que se mire. Sería un mal mensaje para el sector político, incluso para la población de Zamora, de un alcalde que lo viene haciendo bien y por un error que está cometiendo pudiera ser inhabilitado. Ahora,
quizás del lado de la gente que está expropiando, de la gente que la sacaron de su casa, lo verían como un trofeo, como tú lo decías ahorita, que pudieran inhabilitar a Raziel y de diversos sectores políticos también. Yo lo veo como que sería un error. Fíjate, y tanto, algo para aclarar cuando un problema es tan más político que jurídico, es que fíjate, aquí nos escriben, esto es un tuit, Yubi Morena, lo pueden ver en Instagram, dice, le escribe a Diosdado Cabello, dice, hermano Cabello, cuando Hugo Martínez, ex alcalde de Guatire, desalojó arbitrariamente a 65 trabajadores del Centro de Economía Popular Ezequiel Zamora el día 26/10 del 2021, en su mayoría de tercera edad, mujeres y discapacitados, dignificados por el Estado en revolución y por el presidente Maduro. Este caso nadie hizo escándalo y nadie se pronunció, y se tocaron más de 22 instituciones y nunca hubo respuesta. La justicia se imparte solo a los contrarios, pregunta esta persona. Entonces la justicia es solo para la oposición, Andrés. No, bueno, la justicia justamente debería Los ser... alcaldes chavistas pueden hacer lo que les dé la gana y los alcaldes de oposición, pues se les aplica la ley. Fíjate que eso ahorita pudiéramos tener opiniones diversas, porque de un tiempo para acá, bueno, los últimos meses han ocurrido una serie de hechos donde varios alcaldes del oficialismo han sido imputados, bueno, claro, delitos ya comprobados, tráfico de drogas. Muchos funcionarios públicos han sido también imputados por tráfico de combustible. Entonces, yo creo que en este momento no podemos decir que es solo la justicia impartida para un alcalde de oposición o un dirigente de oposición. Por cierto que sobre este caso, el Consejo Municipal de Plaza, que preside Miguel Mora, publicó un comunicado, dice Ediles de la Patria. Voy a tratar de brincar algunas cosas aquí. Ediles de la Patria de Guarenas repudian acciones del alcalde de Zamora contra parceleros. Los concejales del bloque de la Patria del municipio de Guarenas hacen público el rechazo de acciones desmedidas y abuso de autoridad y violación de derechos fundamentales de los parceleros que fueron víctimas por órdenes del alcalde al mandar a demoler 3 viviendas, aquí está, 3 viviendas principales, y devastar 3.000 plantas de plátano. O sea, según el presidente del Consejo Municipal, ahí habían 3.000, que era la cara 3.000 plantas. Yo tengo versiones de los concejales de oposición de Zamora, que eso no es así, que ahí habían unas matas de plátano, pero bueno, que habían 3.000 plantas de plátano. Bueno, en cualquiera de los casos, habrá que será parte de esto de la investigación, ¿no? Entonces dice, y 120 animales y daño psicológico ocasionado a niños, mujeres. Entonces la cosa se va por daño psicológico, por daños ambientales. O sea, le van a aplicar todo el peso de la ley al alcalde de Zamora. Y ahora con esta aprobación de esta comisión que acabamos de escuchar de la Asamblea Nacional, más todavía. No me respondas, Andrés, vamos a darle cabida a Alejandro Durán desde Las Rosas. Alejandro, buenas tardes, estás al aire. Buenas tardes, Emilio, ¿cómo estamos? Yo quisiera lo que está ocurriendo, por favor, con relación a la sociedad. Mira, ahí lo que yo estoy viendo que lo que va a ocurrir también ocurrió en el pasado en la Asamblea Nacional cuando yo era sacaron así sin tenía mayoría, realmente. Eso fue lo que pasó. Bájale por favor un poquito a tu radio, Alejandro, que nos está haciendo feedback, por favor. ¿Y ahora me escucha mejor? Sí, perfecto. Ok, ¿me escucha mejor? Sí. No, entonces eso es lo que ocurre. Yo quería preguntar a tu diputado. O sea, yo sé que es una oportunidad porque eso empieza el candidato a diputado, yo creo que no sé si es de pero el curso de, no sé, como un discurso de campaña, de toda esa misma gente. Entonces, yo le recomendaría a él que fuera más humilde con los jóvenes, porque los electores no son electores como una máquina, amigos. O sea, somos seres humanos, necesitamos realmente comprensión. Eso no provocarnos y mucha alegría
etcétera. No, ¿Por qué te lo llevas? Que se llame mal. Respeto, tiene que vivir ustedes, todo respeto. Muchísimas gracias, Alejandro Durán, desde Las Rosas, en Guatire. Andrés, tu comentario que ibas a hacer sobre todo esto. Bueno, no, lo que te decía Emilio, yo creo que hay que esperar los resultados de la investigación y por eso te decía que sea una investigación sin sesgo alguno, que sea lo más objetiva posible. Bueno, si allí se violentaron los derechos fundamentales de los parceleros, de las personas que estaban allí, debe tener una sanción. Ahora, yo sí vería como un error que eso terminara en la inhabilitación del alcalde en ejercicio. Es una opinión personal, pero ahí ¿Y tendríamos tú crees que pueda llegarse a ese extremo? Bueno, por el tenor que acaban de anunciar esa investigación, pudiera terminar en eso, pues es hasta las últimas consecuencias. Tenemos otra llamada, ya le vamos a dar cabida. 365-2575, estamos conversando sobre el tema de la imputación que se le ha hecho al alcalde de Guatire. Yolmon Borgen desde Menca de León. Y Yolmon, buenas tardes, estás al aire. Buenas tardes, señor Emilio. Saludos a tu invitado. Emilio, en referente a lo de Racier en Guatire, todo el que ha pasado por ahí, por esa zona, se ha dado cuenta de que nunca llegaron a existir 100 matas de mango, ni mucho menos de cambur, ni mucho menos había aves, ni mucho menos había ganadería. Ahí lo que había era un descuido, ahí no se veía ningún parcelero. Yo constantemente pasé por esa ruta, yo era taxista, dominaba mucho esa ruta, y ahí lo que había era una invasión, ahí no había gente viviendo ni haciendo nada. Ahí más de una vez en los edificios que están al frente, cerca de ese parcelamiento, se iban a buscar a los pasajeros de Taxi Miranda que trabajan en Guarena. Y para nosotros una retaliación política contra un alcalde que ha hecho un estupendo trabajo en Guatire, que se nota la diferencia cuando tú eres de Buenaventura hacia Cumbo, se ve la diferencia, pero no otra vez cuando sales de Buenaventura hacia Caracas. Muchísimas gracias, Emilio. Bueno, excelente intervención la de Yolmon desde Menca. Andrés, esto puede ser una retaliación política, ahí donde lo político priva sobre lo legal. Bueno, yo no puedo hablar de una retaliación, sería irresponsable decirlo. Sin embargo, es como lo percibe la gente, al final. Yo puedo tener una opinión, pero al final es como lo percibe la gente. Si lo percibe como una retaliación o persecución, o si está pegado totalmente a derecho. Yo creo que ahí es donde también hay que ver los alcances de lo que hablábamos, de que es un tema más político que jurídico. Bueno, ojalá prive la sensatez, de manera de que el pueblo de Guatire no tenga que pasar como ha pasado en otras ciudades. Es una situación traumática, tener que ir a una elección de alcalde. Ojalá que usted pueda resolver eso en beneficio no solamente del alcalde, sino Raciel Rodríguez, a quien le enviamos pues un cariñoso saludo, sino también de las personas que dicen ser afectadas, de manera de que puedan reponer sus enseres. Nosotros hemos sido siempre defensores del tema de la propiedad privada. No apoyamos, no sabemos, nos faltan detalles de cómo fue la actuación policial, que puede haber sido en exceso por lo que hemos visto, excesiva. Falta hacer una investigación profunda para tener una opinión veraz, pero definitivamente que aquí debe privar el derecho a la propiedad privada en muchísimos casos. Yo lo viví en la Urbina, en la calle. Voy a dar casos específicos, porque hay una sede del diario La Voz, ahí donde yo iba todos los días en la Urbina. Al frente hay un terreno de donde estaba la sede del diario La Voz en la Urbina, y el terreno lo invadieron. Hicieron una misión vivienda, el gobierno expropió unos terrenos que eran de los capriles de los dueños de Últimas Noticias en esa época, y esos terrenos fueron invadidos, les hicieron una misión vivienda y les dieron una vivienda a todos los invasores. Inmediatamente, seguidamente, un mes después de haber recibido su vivienda, esas mismas personas invadieron otro terreno. Entonces, bueno, invadieron otro terreno porque es un negocio. Entonces, invadir terreno es un negocio. No digo, ojo, que este sea el caso, porque me faltan muchos datos del caso de Canet Textil,
de Guatire Textil, de esos terrenos, pero aquí estamos entre aplaudiendo las invasiones y si las hace el gobierno están bien y si las hace un opositor están mal los desalojos, ¿no? Porque el gobierno también ha hecho desalojos en algunos casos en la extensión territorial del país y estamos haciendo pues una documentación para verificar esos casos, qué pasó ahí con esos desalojos, qué pasó con los alcaldes y qué fue lo que se hizo. En fin, es una situación compleja, es una situación difícil que tiene que el pueblo de Zamora estar muy pendiente porque es su máxima autoridad la que está en juego y estar pendiente pues, del desarrollo de estos acontecimientos. Andrés, un mensaje final para las personas que nos están viendo y escuchando a través de las... Digo viendo porque estamos en vivo por Facebook y por YouTube. La invitación es para que sigamos empujando el país, que sigamos empujando el reencuentro de los venezolanos, que al final es lo que el país necesita. El país necesita el concurso y la participación de todos los sectores, no de un solo sector, porque para la reconstrucción de Venezuela nos necesitamos todos, los que están aquí, los que se han ido por alguna causa, que son unos cuantos, hablan de 6 millones de migrantes, pero los que estamos aquí, que estamos dando todo por sacar adelante el país, tenemos que buscar el reencuentro. Y la reconciliación nacional pasa por tener puntos de encuentro. En principio es que nos quedamos aquí. Yo partiría de que los que estamos aquí debemos empujar por una mejor Venezuela, que es lo que hacemos día a día cada quien desde su trinchera. Bueno, muchísimas gracias Andrés, muchísimas gracias a todas las personas. Ese es Andrés Tovar, ex dirigente político de Primero Venezuela. Y nos vamos conversando con Emilio en su versión radio, en la dirección de la estación. Estuvo el licenciado Alexis Castro en los controles del Magallanes. Mire, ¿qué equipo de fútbol eres tú, Ángel? De la Liga del Barça o sí, como buen magallanero del Barça. Nosotros los caraquistas somos del Real Madrid, eso no sé por qué, pero así es. No, los magallaneros también. Y quien les habla, Emilio Materán, CNP número 22.133, recordándole que el próximo programa será el próximo jueves a la 1 de la tarde, donde seguiremos conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.